Sean todas bienvenidas y bienvenidos a nuestra segunda conversación de esta iniciativa que busca que vayamos aprendiendo más de liderazgo, pero desde un lado más humano, más íntimo, desde una conversa genuina que nos permite ir abriendo otros nuevos espacios desde la propia experiencia de sus protagonistas. Y hoy me acompaña una mujer que ha hecho de su propia búsqueda un camino para otras y para otros. Fue número 1 del tenis juvenil en Chile, abogada durante años en el mundo corporativo y en un momento decidió dejar esa certeza y todo lo conocido para dedicarse por completo a algo que la mueve y la obsesiona, que es el propósito y el sentido de la vida. Hoy es autora ya de 2 libros, conferencista y CEO de Mentes Expertas en Chile, desde donde ha traído a diferentes referentes mundiales. Pero más allá de los escenarios y de los títulos, lo que mueve el poder tenerla aquí es la persona que se atrevió a reinventarse. Esa persona que habla de vulnerabilidad y la que todavía se hace y nos hace preguntas incómodas para entrar a la trufa de nuestro chocolate, a lo más profundo que tenemos cada una y cada uno. Porque los roles cambian, los cargos pasan, pero las personas son las que dejan huella. Sharoni Rosenberg, muchas gracias por aceptar esta invitación. Es un verdadero gusto, de verdad, poder tenerte aquí como la segunda invitada en La persona tras el rol. Ay, muchas gracias, Amaya, qué linda introducción. Y qué rico verte tan motivada con tu proyecto. La verdad, bueno, como te decía, leí tu mail y obviamente que ahora los medios de comunicación son súper accesibles, la gente te escribe por LinkedIn, Instagram, por mail. Y yo no sé qué hay, pero hay algunas comunicaciones que tienen magia y otras que no. Por eso estoy aquí, porque la tuya tenía magia. Así que no sé a qué vengo, pero sonaba como algo totalmente mi onda, entretenido, desde el corazón. Así que te felicito por lo que estás haciendo. Te pasaste, de verdad, muchas gracias. Porque un poco la idea es esa, es poder abrir estos espacios de conversa. Muchas veces tenemos a tanta gente como referentes que los vemos o en redes sociales o a ti de repente como speaker. De hecho, bueno, yo estoy acá en Frutillar. Hace poco estuviste por acá en la industria salmonera con muchas mujeres que pudieron tener la oportunidad de escucharte. Pero no tantas veces tenemos esta oportunidad de generar una conversa más distinta, más distendida, con el cafecito o el té en la mano, así que se agradece un montón. Y mira, partiendo por lo simple, sin meternos en el propósito todavía de por medio, ¿cómo amaneciste hoy día? ¿Cómo se viene tu semana? Y cómo va, una semana un poco extraña porque tuvimos un día menos, estamos aquí a miércoles. Mira, yo no soy muy fan del invierno. ¿Ya? eh, Pero como que ya le he tratado de dar la vuelta y me lo tomo como un periodo más de introspección, más personal. Entonces, no estoy yendo a la oficina, estoy trabajando desde mi casa, cosa que no me gusta en general porque me aburro. En la casa no te pasan cosas. Cuando tú sales a la calle, la vida te sorprende. Entonces, pero sí me di como junio para estar conmigo. Me quería reconectar con la lectura, que es algo que siento que cuando lo abandono, no tengo nada valioso que compartir. Es como mi forma de nutrirme y compartir con otros. Y este año me ha costado mucho leer. Y también estoy probando terapias alternativas nuevas. Y el lunes, feriado, fui a hacer una terapia, una constelación con caballos. Que Mm. hace mucho tiempo, como que el tema de los caballos me empezó a llamar la atención. Y yo tengo una regla de las 2 señales, cuando ya me aparece el caballo 2 veces, porque algo el caballo me quiere decir. Y me está apareciendo mucho, mucho más de 2 veces. Y fui el lunes y te juro que quedé. Todavía no lo sé cómo explicar en palabras. Mi marido, que es súper escéptico, siempre espera que yo vuelva a estas terapias y que le cuente todo. Y esta vez le dije, ¿sabes qué, mi amor? Necesito que me diga unos días porque todavía estoy como decantando, Claro. pero me dejó como en una onda tan como zen, rica. Los toqué, los acaricié. Así que estoy bien anímicamente, pero con mucha incertidumbre. Entonces estoy tratando como de no meterme tanto en ese lado porque yo no manejo tan bien la ansiedad. Mira. Entonces estoy tratando como de regularme en un tiempo en que no tengo, que pareciera que tengo certeza, en el papel pareciera que tengo certezas, pero como que mi corazón está queriendo cambiar y no sé para dónde quiere ir. Qué interesante esos espacios. Yo siempre encuentro que, bueno, lo que menos nos enseñan en la vida es a vivir en la incertidumbre, pero lo más cierto es que esas sensaciones generalmente nos traen un montón de cosas nuevas y nos revelan un montón de cosas
que si uno está disponible, yo siento como a escucharse, a tener como conversas como que no necesariamente van a algo concreto, sino que nos permiten ir haciéndonos más preguntas que de repente respuestas, se van revelando cosas súper interesantes. Y qué lindo eso de la experiencia con los caballos, porque efectivamente algo distinto que no tenemos tan a la mano nos van mostrando también como caminos por donde ir encauzando esa nueva energía que se va armando. Sí, bueno, yo siempre he sido como de probar experiencias, después me gusta recomendarla, y tengo una comunidad que se llama Círculos de Alquimia, Sí. que, que dura 6 meses y tenemos sesiones grupales que son más teóricas y después ellas viven experiencias místicas individuales. Entonces quería ir a probar esto para ver si lo podía meter dentro del programa y todavía no tengo tan claro dónde lo voy a meter, que está bien. Yo Ujú. antes me hubiese angustiado por no tener la claridad, como tener al tiro el entregable, ya fui, esto sirve para tal. Ujú. Y con el tiempo aprendí como a tener paciencia, que es una palabra una virtud que la valoramos poco, siento, en la sociedad, pero tener paciencia y entender de que no tengo que tenerlo todo claro ahora, que las cosas se van develando Mm. y que eso es mucho más entretenido que tener todas las respuestas, como volver a ser niño y jugar y que el mundo me vaya mostrando y yo invento esto de las señales, porque si no la vida sería muy aburrida. Por ejemplo, con Círculos de Alquimia, que una vez al mes yo les pedí a las mujeres que se inscribieron, uno de los principios del programa es la adaptabilidad, porque yo a medida que se va acercando la fecha de la sesión, realmente sé lo que tengo que compartir con ella. Y no puedo programar 6 meses, obviamente que hay una estructura y ciertas reglas, pero no sé, pues salió después de que vimos la carta astral, de que había mucho fuego en este grupo, que eran mujeres que tenían mucha energía, muy motivadas, muy del hacer, entonces que había que meterle agua a este programa. Entonces por eso fui a ver los caballos, para ver si por ahí podía meterles agua. Entonces me caché que tú vas Sí. viendo, como que vas danzando con... Y la verdad que, si tú me preguntáis en el futuro, no sé si quiero hacer proyectos que tengan una estructura tan fija en que no haya espacio para eso, Mm. como para que ocurra la magia. Como que también me estoy dando cuenta de eso. Qué Y eso lindo, me porque aleja harto del mundo corporativo. no, y es bien bonito porque tiene que ver mucho con la intuición. Sí, O sea, exacto. con esa capacidad como de ir escuchando también el entorno, los cambios, o sea, vivimos en este espacio como de tanta incertidumbre y yo te entiendo, esto de la estructura es necesario, pero es como, no sé, cuando yo hago talleres de repente, y digo, a mí la estructura me sirve para poder botarla en caso que sea necesario, porque uno prepara ciertas cosas, pero el espacio te puede mostrar otros desafíos que no, si no estás dispuesta a soltarlo, pucha, te quedas como que se te fue el guión y te quedaste sin nada que hacer. Pero si tienes esa Literal. disponibilidad de escucharlo, es como, tengo la estructura, pero puedo soltarla para poder como empaparme de la necesidad del espacio del momento. Mira, hay una frase que se me viene a la mente y es que programa que no muta no puede ser exitoso. Es como que una vez escuché esa frase y es como, es obvio que tiene que ir cambiando en el tiempo. ¿Ya? Es Mm. como natural y es bueno. Sí. Y también, pues tú, mi marido que es súper más estructurado, más mental que yo, siempre me dice, ya, hagamos el presupuesto de tu proyecto, hagamos no sé qué, los números, como que él le gusta meterse ahí, y yo le digo, ¿para qué voy a hacer un presupuesto de lo que yo creo que va a ser, que voy a ganar, etcétera? ¿Para qué? ¿Para qué voy a especular si yo voy a dar lo mejor de mí y será lo que tenga que ser? Y eso la gente mental no lo puede entender. Ujú. Yo igual para mis proyectos, en mente de experto, obviamente que hago un presupuesto, o sea, más que nada de los gastos, etcétera, pero de cuánto voy a levantar de auspicio, no sé qué. ¿No? ¿Para qué voy a inventar números si solo depende de mí? Yo sé que voy a hacer lo mejor de mí, entonces ¿para qué voy a especular y después decir, ay, la chunté, no la chunté? Mm. Como que ese juego a mí nunca me ha hecho tanto sentido porque creo en el potencial de las personas de dar lo mejor de sí. Ujú. Ahora, no todo el mundo funciona igual. Yo tengo un estudio de 2000 personas en que estudiamos los distintos tipos de propósitos. Yo Sí, digo que están las tres personas propósitos. corazón, Sí. las personas mente y las personas vocación. Las personas mente, como mi marido, efectivamente necesitan esta estructura, saber cuánto se presupuesta, controlar, planificar, la rentabilidad, etcétera. Y ese es el motivador, el bono de fin de año, y se mueven por eso y está perfecto, porque son los que dan rentabilidad y crecimiento a las empresas, etcétera. Pero las personas corazón, como yo, se mueven desde otro lugar, desde la intención, desde estoy impactando, estoy haciendo un mundo mejor. Obviamente que las lucas son importantes, porque si tú no tienes esa tranquilidad de la plata, no puedes crear. ¿Ya? Claro. Cuando tú estás en modo sobrevivencia, nada de la pirámide de Maslow para arriba, pertenecer, autoestima, Mm. autorrealizarte, trascender, va a ocurrir. Entonces Exacto. sí, las lucas
tienen que ser lo suficiente para que no sean un tema, y Mm, hay que preocuparse de eso, cosa que yo he ido trabajando con el tiempo, porque cuando tú amas lo que haces, tú lo harías aunque no te pagaran por eso. sí, Entonces, algo que le puedo decir a las mujeres que hay que aprender a cobrar por lo que uno hace, porque si no, uno no puede vivir de lo que ama. sí, ¿Ya? es súper Pero cierto. bueno, ese es otro tema que yo he ido sanando con el tiempo, de que no son incompatibles. Mm, Cobrar no quiere decir que lo que tú haces es por interés, mm, ¿ya? Es porque la plata es una energía, para los dos lados. Si yo voy a entregar algo valioso, también necesito recibir algo valioso. Y cuando lo empecé a entender así como un intercambio de energía que mantiene el equilibrio, empecé a cachar que cobrar estaba bien. mm. ¿Ya? Uy, qué cierto Eh, eso, sí. y hay cosas que no cobro también, Mm, pero, pero hablar de plata y tener una relación sana con la plata creo que es importante para poder vivir tu propósito. Y sí, es cierto. Y no se habla mucho del tema. De hecho, hace poco, tú ahí en tu podcast comentabas el tema de la plata y tú decías, ojalá que no me vayan a tildar de flaite por estar hablando de ay, y me lucas. fue súper mal después, ¿te cuento qué me pasó? No, ¿qué pasó? Mira, ya subí ese reel que obviamente se hizo medio viral porque hablaba de plata, ¿ya? Si alguien quiere hacer un video viral, hable de plata, ¿ya? Yo lo encuentro. Yo fui criada en una cultura en que hablar de plata era como hablar de sexo, de intimidad, como que era demasiado privado. Ya me Mm, acuerdo, yo trabajaba en Pricewaterhouse y nunca con mis mejores amigos, yo trabajé ahí 13 años, jamás hablamos de cuánto ganaba cada uno. ujú. Y el jefe usaba eso, sabía que nosotros no hablábamos. Entonces, cuando tú ibas, no sé, pues pedía un aumento de sueldo o él te pagaba un bono, te decía, a ti te estoy dando algo que no le estoy dando a nadie más. Y a todos nos tenía contentos con esa cuestión. Y después llegaron los millennials y tenían un chat en que cada vez que llegaba el mail de los aumentos de sueldo, se contaban por el chat. Entonces yo Sí, dije, oye, pero esta cuestión es absurda. Y fui a decirle al jefe, le dije, oye, tu técnica que te funcionó 13 años ya no funcionaba porque claro. están todos hablando de plata. Pero mi generación, la X, igual no habla de plata y le incomoda. Mm, Entonces, mira lo que me pasó. Subí ese reel en el que yo decía cuánto cobraba por charla y que una amiga me dijo que cobraba el doble, no sé qué. Y mi papá, mi marido y mi mejor amigo, los tres hombres, me llamaron al orden. Sharoni, es que, ¿por qué hablaste de plata? Te estás desperfilando, esa no eres tú, vaya a dar una imagen equivocada, tú no te movís por la plata, tú nunca andas contando, ¿por qué lo hiciste? No lo hagáis más. Y todas las mujeres me escribieron para agradecerme por haberlo hecho. Entonces, wow. me puse a analizar esto y dije, capaz que a las mujeres nos incomoda hablar de plata porque a los hombres les incomoda escucharnos hablar de plata, pero entre nosotras no hay tema. ¿A ti te incomoda que yo hable de plata contigo? No, para No, nada. no, no, no se usa. Yo con mi amiga no lo uso, pero si alguna me hablara de plata no me incomodaría. Pero ahí me di cuenta que quizás es un prejuicio. Ahora le dije esta cuestión a mi papá y me dijo, ya, no salgáis con tu feminismo, esto no es un tema de género. Pero igual da la casualidad de que tres hombres muy cercanos a mí Sí. me tiraron las mechas y las mujeres como, Sharoni, por favor, queremos más de esto. Oye, pero es Así que ahí súper, estoy. eso es un temazo, o sea, yo creo que podríamos estar hablando mucho rato porque yo no tengo una respuesta para nada con el tema de lo que es las platas, el poder conversarlo con la pareja, con los amigos en general. Es un tema, es pseudo tabú, genera también conversaciones incómodas, que son conversaciones que nadie nos enseña a tener, así que no, lo dejamos ahí como un al debe, de todas maneras. Oye, Chanel, y con toda esa energía que tú tienes, eh, ¿hay algo simple que te relaja? Me dijeron por ahí que un buen pan con palta y un té, así como un masaje, son Ese es el infalibles mundo contigo. ideal. Eh, ¿Cuándo fue la última vez que te diste un ratito sin culpa para darte ese Ah, espacio? no. Yo ahí también he vivido una transformación. Mira, cuando dejé el mundo corporativo y con mi marido nos turnamos para dejar a las niñas al colegio, entonces los días que le tocaba a él, yo me quedaba en la cama meditando y cuando él volvía, yo como que me paraba así como, no, si no estoy acostada a las 8 de la mañana, si yo ya estoy funcionando. Ahora él llega del colegio y yo estoy meditando con mi música, mi Deepak Chopra por ahí, y me mira y me dice, qué envidia tu vida. ¿Ya? Ahí yo me di cuenta que al final es todo creencias nuestras y yo me regaloné un montón. El viernes pasado con una de mis mejores amigas, que estuvo de cumpleaños, nos fuimos al Spa Moon toda la mañana, que quedó hermoso y estuvimos ahí. No, yo soy mucho de cuidar esos espacios, los vínculos, mis amigas, gente que admiro, que quiero aprender, el cafecito, bueno, lo de los caballos el lunes, hago, no, te mentiría si te digo que, pero no lo hacía antes.
Es No lo algo como hacía. un ¿Ya? aprendizaje desde que dejaste, bueno, desde que tuviste todo este tremendo vuelco del mundo corporativo a encontrar tu propósito y lo que te ha llevado a armar la carrera que hoy en día te tiene también con tanta visibilidad. Lo que pasa es que para mí el propósito, más que encontrar qué hacer, para mí se transformó en una forma de vida distinta, Mm, en el que uno como que empieza, al final es como un trade-off. Tú no puedes vivir dándole el gusto a los demás y a ti mismo al mismo tiempo. mm. Y cuando tú te das cuenta de eso, es como no podéis ser alto y bajo al mismo tiempo. No podéis ser rubio y moreno al mismo tiempo. No podéis ser, ¿cachai? No podéis estar en Chile y en Estados Unidos al mismo tiempo. Tenéis que elegir. Y cuando yo me di cuenta que yo iba a dejar de elegir lo que las personas esperaban de mí por lo que yo realmente soy, es como mi vida cambió. Mm. Es como un cordón, imagínate una cosa así tensa en que tú la cortas y ya dejas de sentir esa presión externa y puedes estar contigo y habitarte. Pero si tú te fijas, todos los maestros, gurús espirituales hablan de esto, le ponen distintos nombres. Sí, En la teoría del dejar ir, del desapego, tu esencia, tu sustancia, tu propósito, ponle los nombres que queráis. Y yo creo que ese es como el gran cambio de mentalidad que hoy día mm, estamos expuestos. Es decir, ¿hasta cuándo yo voy a seguir viviendo de acuerdo a las expectativas de los demás? Y voy a vivir la vida que yo quiero, sin que eso sea egoísmo, falta de amor, exacto. genere culpa. Mira, yo tengo 3 hijas mujeres Sí. y el otro día, yo siempre cuento que cuando yo estaba como reinventándome dentro de la empresa, armé la fundación, entonces empecé a volverme feliz, empecé a trabajar full time de nuevo y mi hija tenía un cuaderno que típico que le hacen preguntas de la familia, po, y dicen, ¿qué te gusta de tu mamá? Y dice, mi mamá es la persona más feliz que conozco. Y ahí yo dije, en verdad, mis hijas lo único que necesitan es ver a su mamá feliz, motivada, aprendida, persiguiendo sus sueños. Y eso se muestra con el ejemplo. Uf, Eso no se lo puede explicar a los niños. Entonces no. ahí entendí algo. Y el otro día, hace una semana, estaba en un taller con mi hija al medio, que ya tiene 14 años, y tenía que escribir, ¿qué es lo que más admiras de tu mamá? Y puso que se atrevió a cambiar de trabajo. Mira. Como que ella admira mi coraje Mm, de haber... Entonces, ¿qué necesita mi hija? Una mamá que esté todo el día ahí, que la vaya a buscar que lo entiendo si la mamá lo quiere hacer, pero yo odio andar en auto y el taco. Entonces yo siempre les dije, yo a buscarla al colegio, jamás. Después llegan, si tienen que... El papá la ayuda con las tareas, él es mucho mejor en eso. Y, y al final me di cuenta de que hay que, o sea, con los niños hay que estar, no te voy a decir que no, hay que estar, pero también hay que ser el ejemplo de lo que tú quieres ver en tus hijos. ¿Y qué es lo que yo quiero ver en mis hijos? Una mamá que es libre, que se ama a ella, mm, que tiene sueños, los cumple, fracasa y no se termina el mundo. mm, Eh, que estoy profundamente enamorada de su padre, que ellas son mi vida, pero también tengo la mía. mm, Entonces, ¿cachai que van cambiando los relatos? Como que no hay solo una forma de ser mamá. Tampoco te digo que la mía es la perfecta, pero yo encontré un estilo mm, que siento que a ellas les sirve mm. y que a mí me permitió botar la culpa, que créeme que la tenía. Imagínate, yo trabajaba hasta las 2 de la tarde, por 8 años trabajé hasta las 2 de la tarde Sí. y no iba al baño para poder llegar a mi casa a las 2 y cuarto a estar con mi hija. Era como que si llegaba un minuto más tarde, el mundo se acababa. Y Mm. en verdad no pasaba nada porque estaba durmiendo la siesta y igual podía llegar a las 3 y almorzar con mis compañeros de trabajo, tomarme un café. Pero Eh, tiene que ver mucho con este deber ser, o sea, como todo el rato. que viene, de cierta manera pueden ir socialmente, puede venir por una narrativa cultural, también tiene que ver mucho con la familia, con la educación, a veces también con la religión, una mezcla de todo eso es como, no sé, pues desde el coaching se habla mucho del cuerpo, lenguaje y emoción, y en el lenguaje está toda esta parte más histórica, entonces también hay ciertas cosas que, y tú hablas mucho del resignificar también en la vida. Sí. Entonces, en ese sentido yo creo que también esa como pega de ver, de ser mamá y de entregarle esto nuevo a tus hijas, claro, como tú bien dices, no es solamente lo que uno dice, si uno aprende más de lo que ve en la práctica de lo que uno escucha, uno se puede leer 1500 libros, pero si uno no lo pone en la práctica es como la meditación, que tú has hablado de que antes tú mirabas como, ay, la meditación, y hoy en día te das cuenta cuando ya lo haces, es, o sea, un catalizador, Adictivo. o sea, claro, pues te permite y dejas de hacerlo y uno se da cuenta que queda un vacío porque lo integras. Hay algo como en la experiencia que
genera el cambio. Y eso va en el ejemplo, pues el rol a seguir en ese sentido, como quizás como madre en tu caso. Sí, pero para eso lo primero es entender que esas decisiones tienen un costo, Mm, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo te digo, mi marido hace las tareas con mis hijas porque él es mejor que yo y tiene más paciencia y la verdad que a mí me da lata. Eh, el otro día teníamos una presentación del colegio, que eran los papás, la hija y la profesora. Y mi hija mayor le habló toda la presentación al papá, como si yo no estuviera, como si fuera totalmente invisible. Y cuando le tocó la parte como emocional, ahí me miró y dijo, bueno, cuando tengo problemas con mi amiga, hablo con mi mamá, y cuando tengo que meditar, estoy con mi mamá. Y en ese minuto mi ego se puso furioso y fue como, oye, esta pendeja de mierda, yo con el amor que le doy, soy su madre, me hizo sentir tremendamente pequeña al lado del padre. Y la profesora capaz que pensó que yo soy una buena mamá porque ni me pescó. Eso me decía mi ego. ¿Y qué me decía mi ser? O mi alma. Me decía, Sharoni, qué rico que tu hija pueda contar con su papá de esa manera, lo compenetrados que están, lo sólida que ella fue hablando. Obviamente que se quiere lucir, su padre son sus ojos, y esto para ella es pura fortaleza, porque una hija que no tiene a su padre cerca y que no lo admira, tiene problemas de autoestima. Ahora, asume el costo, Sharon, y tú no estás haciendo las tareas con tu hija. Tú estás en lo emocional. Y bueno, y yo tengo que aceptar que no soy el todo de mi hija, que para lo intelectual está el papá y para lo emocional está la mamá, y tengo que estar en paz con eso. Pero a mi ego le dolió. Después el humor es fabuloso, porque tú te tomas esto con humor y es como que desaparece. Y la agarré y le dije, mi amor, claramente yo no soy tu persona intelectual, jajaja, ja, ja. Está bien, conmigo vemos las cartas, el tarot, hablamos de las relaciones. Pero obviamente que si yo mantuviera el estándar que tenía, yo quisiera hacer todo para mi hija. claro. Pero qué interesante eso de poder saber los roles que también uno puede tener y pucha, poder compartir los afectos. O sea, ser generoso con esos afectos, sobre todo porque vivimos súper en comunidad. La familia es una comunidad chiquitita, grande, mediana. Los amigos pueden ser la familia que uno elige. Oye, pero ¿cachai que la mujer es mala para eso? Por ejemplo, si la mujer y el hombre se están repartiendo los roles en la casa, yo igual creo que la mujer quiere seguir teniendo el trono y ser la matriarca, la que manda y la que pone las reglas. Y la verdad que si tú estás cediendo en responsabilidades, tienes que también ceder en poder. No sé, Claro. como tú, mi marido pide el supermercado. Ujú. Y todos tenemos que anotar en una lista lo que queremos que él pida. Y después llega el pedido y yo tenía antojo de pan con palta. Y no lo puse en el pedido. ¿Con qué cara le puedo ir a alegar? No, Si yo claro. delego, ¿cachai? No, totalmente. Pero yo creo que eso para mí es salud mental, Mm, es ser consciente. mm, Para mí la conciencia es como esta lamparita que tú te pones aquí, que cuando no está despierta, está como pegada a la mente y yo solo puedo ver lo que yo pienso. mm, Esto, el ego, por ejemplo, que te mm, conté recién. Y cuando la empiezo a subir, a subir, a subir, empiezo a ver, oye, pero también este es el contexto, esto es lo mm. que siente el otro, esto es lo que sienten mis hijas, esto es lo que he hecho mal yo. Y empezás a ver el mundo como en 360 y observas tu intuición, tus emociones, y Claro. con toda esa información tú te armas una película, Mm. la historia que te cuentas. Pero no Exacto. es con una sola fuente de No. información. No, pues como un panóptico que te permite tener, es como se habla mucho en liderazgo de mirar desde el balcón. No es meterte dentro, no es estar en la pista de baile, es salir de la pista de baile, pero también mirándose uno y mirando también como todo lo que está sucediendo en esta gran fiesta. Oye, y hablando un poquitito como de esto de los egos, el estar, aparecer, no aparecer, verse. Hoy en día no solamente tú subes a los escenarios, sino que tú también armas el escenario para otras personas. ¿Qué has Sí. ganado y qué has perdido al pasar de ser 100% una protagonista a también ser una facilitadora para que otros aparezcan? Uy, qué buena pregunta. No ha sido fácil Ujú, porque me ha hecho hacerme muchas preguntas de dónde quiero estar. Cuando tú tienes dos opciones, como que te preguntas dónde me siento más cómoda, dónde quiero estar. Y a mí me gusta mucho estar arriba del escenario, lo disfruto, me encanta hablar en público, lo necesito. ujú, Eh, de hecho, en invierno también me apago un poco porque bajan las charlas, baja la pega y me encanta compartir con la gente, pero también cuando es mente de expertas, que es un escenario de nivel mundial, que es un montón de gente que yo admiro, con la que yo he crecido, he sentido que yo digo que mi verbo motor es inspirar. mm, Y yo pensaba que para inspirar tú tenías que tú inspirar directamente, pero con ellos también aprendí que poner a otras personas más inspiradoras que yo arriba del escenario, como que yo también siento que estoy inspirando a través de ellos. mm, Y eso ha sido muy lindo, pero te debo confesar de que no,
que depende mucho de quién sea el speaker. Mm, Si es un speaker con el que yo resueno y que a mí me inspiró, yo me siento así. Pero claro. también hay veces que traemos speakers que yo no los elijo, o que hablan de otros temas. No sé, pues están ahora explorando más temas de salud física y Mm, la longevidad. Y yo digo, en verdad, a mí esto me importa tres pepinos. Todavía no es un tema en el que yo me haya metido. Y la verdad que ahí es como pierde un poco mm, la gracia para mí. Entonces me siento menos autónoma porque dependo de otro factor, de mm, quién es el speaker. mm, O sea, y si tú me decís, Sharon, ¿y por qué no producí eventos de, no sé, pues de moda? Jamás lo haría. mm. ¿Cachai? Aunque hace Entonces, poco intentaste hacer un cruce de... oh, y me fue, ¿sabes qué me fue pésimo? Mira, mira, oye, qué buena investigadora, Maya. Sí, yo ahí estiré el chicle de más. Y puse a una amiga en una situación súper incómoda, pero lo más lindo fue lo que pasó después. Mm, Porque al final todo pasa por algo, ¿cachai? absoluto. Bueno, para que la gente entienda, hay una tienda que me viste que se llama Marrakech y la dueña, que es la Tami, que es un amor, cuando mi amiga Karina, que es la sociamente experta en Costa Rica, que también hace charla, me dijo que iba a venir a Chile, yo le dije, oye, estaba justo con ella, Tami, ¿por qué no hacemos un encuentro con las clientas de la tienda, no sé qué? Y me dijo que sí, en su casa, algo piola, etcétera. La cuestión es que la Tami se embaló y dijo, no, vamos, hagamos un desfile, 100 personas, no sé qué, hacemos un conversatorio, tú la entrevistas a ella. Y yo como que no pesqué, le dije, si tú lo organizás y yo voy con ella y listo. Y llegamos a este lugar y era una pasarela pero de 20 centímetros, no habían dos sillas para entrevistarla y estaba llena de mujeres muy estiradas, Sí. literal, muy emperifolladas, que yo creo que de crecimiento personal no estaban ni ahí, de hecho no sabían a qué iban, ellas iban a un desfile, no Ah, iban, en la claro. invitación no decía que había este espacio. Entonces mi amiga, la Karina, que es una seca, yo le pido perdón, le digo, o sea, es que no es lo que yo tenía en mi mente, y si queréis cancelamos, no sé qué, me dijo, no, no, yo me la voy a arreglar, y al final ella subió a la pasarela y lo hizo en 10 minutos y lo hizo increíble. Y lo Mm, hizo tan bien que yo al día siguiente le comenté a Marina y Perico, que son los fundadores de sí. Mente Experta, que el impacto que había tenido Karina en todos los encuentros que yo la llevé había sido tal que en verdad era extraordinaria. Ella tiene un libro, tiene una historia preciosa. Y Marina y Perico dicen, bueno, pues que entonces, ¿por qué no subes al escenario y te sacamos imágenes para venderte a empresas? ¿Verdad? Y quedaba una hora para la conferencia. Y yo digo, en verdad, esos son los minutos en que yo decía, ¿esta mujer se va a atrever o no se va a atrever? Porque Mm, igual es una oportunidad de una vez, si lo haces mal fregaste, pero capaz que nunca más se te dé esta oportunidad. exacto. ¿Tú crees que Karina dudó? O sea, ella No. dijo, ya, yo voy, me arreglo en 2 minutitos, medito un rato. Y lo hizo increíble. Y yo la tuve que presentar. Y la alegría que sentí al presentarla no te puedo explicar. Veo las fotos ahora y subí como, te juro que era como si estuviera drogada, así como, ¡wow! En llamas, porque yo iba a presentar a mi amiga después de que habíamos estado todos estos días y yo sé que ella quería mucho subirse a este escenario. Mm, Entonces, yo te digo, siempre de algo malo, yo no digo esto que es malo, ¿qué tengo que aprender de esto? Lo del desfile nos sirvió para tener el relato para contarle a ellos y fue increíble. bueno. Uy, eso también habla mucho de tu entusiasmo. De hecho, de las conversas que tuve con un par de personas que hay, para obviamente llegar a esta conversa más preparada y de las entrevistas que te he visto y todo, tus equipos hablan mucho de que tú los llevas a la guerra, como esto de que eres muy buena arengando y de dejar a la gente así con una energía muy arriba antes de un evento, antes de subir un escenario. Entonces, por un lado es de dónde sale esa energía, pero también cuál es el costo de tenerla siempre encendida. ¿Cómo lidias con esa parte? A ver, yo creo que un líder tiene que tener esa energía siempre y yo no Mm, la tengo siempre. mm, Eh, la tengo cuando yo estoy motivada con el proyecto y a veces te toca hacer proyectos que no te motivan ujú, y ojalá yo llegue, ahí tengo como un tema con la autenticidad porque se me nota mucho cuando no estoy 100% arriba del sí, buque y lo que he hecho hasta ahora, que no sé si es la mejor receta, es que les cuento por qué no estoy 100% arriba del buque y que igual tenemos que sacar el buque adelante porque se me nota fingir, se me nota demasiado. Es una cosa que he tratado de hacerlo, pero no puedo. Como decir, sí, ahora vamos a estar con el mejor speaker y la va a romper y todo, y en verdad a mí no me mueve el speaker, mm, te lo juro que se me nota. Entonces mm, les digo, miren, esta es la situación, pero al final hay algo más grande y es el público que viene a ver a ese speaker, viene porque quiere y nosotros tenemos que brindarle la mejor experiencia. Y ahí algo que yo nunca había visto, porque yo nunca había sido dueña de una empresa o nunca había emprendido, y es como la pasión
del servicio. Para mí lo más importante de una conferencia es que la gente que vaya salga en llamas, salga como obtuve lo que quise, esto me agregó valor, sentí emociones, vibré, viajé, fue cómodo, me pude estacionar, no perdí tiempo, se escuchaba bien. Y como que creo que esa pasión por el cliente, que suena súper transaccional, y yo antes como que decía en la empresa, ya que el cliente, lo más importante son los colaboradores. Yo siempre pensé que lo más importante eran los colaboradores. Y yo creo que los colaboradores es la piedra angular, pero para prestarle el servicio al cliente. O sea, el cliente que te elige, te prefiere, ¿cómo no le vas a agradecer? ¿Cómo no le vas a dar la mejor de ti? Y como que me enamoré de esa parte, también ha sido nueva, y eso me ha generado una motivación que antes no tenía. Pero qué bonito, porque eso habla también, quizás, y esto es una interpretación, de los aprendizajes también de este deber ser, tanto de tu vida en el tenis, que tú dices, yo no lo elegí, como que me tocó, y fuiste la mejor de Chile, etcétera. Tuviste en el mundo corporativo también, porque estudiaste abogacía sin siquiera cuestionártelo, pero hay como este deber ser que tú dices ahora, ya, hay quizás charlistas o speakers que no me mueven tanto, pero hay un deber ser porque le debes a tu cliente final, a tu usuario. Entonces, ahí quizás entramos un poco, ¿cuáles son las luces también que tiene el espacio? Pero para mí no es un deber ser, porque no es como desde el deber, es realmente desde el servicio. Para mí hay mucho propósito en querer cumplirle la promesa a tu cliente. Perfecto. Y eso me ha hecho reformular toda mi teoría de propósito en las empresas, que si yo te la leo del libro, dice resolver un problema o satisfacer una necesidad teniendo en consideración todos los grupos de interés, el impacto social y el ambiental, y los pone a todos al mismo nivel. Y eso no es real. Yo creo que nos olvidamos de que el cliente es lo más importante, porque no porque es el que hace que tú ganes plata, es porque es el que te elige porque te necesita. Y si tú no le cumples la promesa, esa no te está ganando el derecho a existir. Te voy a dar un ejemplo. Me tuve que ir a Colombia a un viaje, a Medellín. Y Medellín es probablemente una de las ciudades más coherentes en sostenibilidad. Tienen millones de iniciativas. Entonces yo dije, obvio que yo me voy a ir a un hotel full sustentable, po. Y era todo verde, era precioso, todo se reciclaba, todo era de cartón, no sé qué. Y en la noche había una fiesta en la azotea y yo no pude dormir en toda la noche. Menos mal que tenía mis AirPods y me los puse, y eso me ayudó, pero a las 3 de la mañana se les descargó la batería y yo no pude dormir. Entonces te digo, es bacán que sea todo verde, ecológico, todo lo que tú queráis, pero un hotel, la promesa como implícita es que yo pase una buena noche. Claro. Y si tú no me garantizas eso, tu hotel es una basura y no merece mi fidelidad, yo no voy a volver a tu hotel. Y creo que en el mundo de la sostenibilidad y el propósito nos olvidamos de eso, de que para mí el propósito de una empresa es cumplir la expectativa del cliente, obviamente que con el menor impacto ambiental y el mayor impacto social, pero estas declaraciones que hicimos como organizar la información del mundo, hacer la transición energética, no sé qué, es mentira. Es mentira. Es porque la plata en una empresa es el oxígeno, y si la empresa no le va bien, la empresa quiebra. Y a mí me ha tocado ver a muchos amigos con empresas con propósitos maravillosos que se preocuparon del impacto social y ambiental y dejaron de cumplir la promesa al cliente y desaparecieron. Y eso ha sido muy triste. Eso ha sido muy triste. Es que es interesante, porque la naturaleza de una empresa, muchas empresas, tiene que ver con generar en el fondo mayor ganancia. Y es parte de su naturaleza. No se puede decir que es malo o es bueno. Es la naturaleza de esa pega. Y muchas veces efectivamente se habla de la sostenibilidad, donde se ve como un enemigo de el generar de esta rentabilidad. Pero lo cierto es que el gran desafío hoy en día es que no tienen que ser antagonistas. Es como tú unes estos dos espacios que son como un ADN, que tienen que ir conversando, se tienen que entrecruzar. Si unas empresas, la gracia de las empresas es el poder exponencial también que tienen de generar cultura. La cultura que tú generas dentro es la que también se va permeando a las familias, a la sociedad, a la comunidad, etcétera. Entonces ahí hay una pega, pero... Mira, pero ¿y si no se puede de repente? O si no es el momento, por ejemplo, cuando salieron los paneles solares y que toda la empresa y todas las casas tienen que tener paneles solares, pero los paneles solares no es una solución definitiva, porque estos paneles después no se pueden reciclar y quedan ahí botados, duran 100 años y después basura. Entonces, ¿qué? Usamos los paneles solares, hacemos esta inversión y después nos damos cuenta de que en vez de seguir invirtiendo en una solución innovadora que sí nos soluciona el problema, pero a veces yo siento, y yo fui parte de
de ese activismo. mm, Fue tanta la presión por soluciones en el momento que empecé, y creo bueno, yo ahí hago el mea culpa. Creo que esa presión fue por ignorante, porque no me tocó emprender antes. Y ahora que soy emprendedora, me doy cuenta de que hay cosas muy valiosas que olvidamos. A mí me genera mucha satisfacción pagar sueldo, mm, pagarle a los proveedores, generar actividad económica, traer cosas a Chile que si no, no estarían acá. Mujeres que se estaban reinventando y gracias a esto armaron sus pymes. mm, Y como que eso lo ninguneamos y yo pido perdón a todas las empresas. Yo sigo creyendo que los negocios tienen que ser éticos y mm, tienen que generar impacto positivo, pero creo que esa es una decisión personal. mm, No es una decisión corporativa. Todos los que estamos ahí, si una empresa es una basura, es porque la gente que está dentro es una basura. mm, ¿Cachai? mm, Entonces yo soy la que tengo que cambiar primero, en vez de estar predicando y que la estrategia, que el reporte de sostenibilidad, que no sirve para nada. Entonces, por eso yo al final, si bien partí desde el propósito corporativo, terminé en propósito personal porque creo que esta es una transformación personal y Bueno, de conciencia. dice Y las muy bien. empresas que han sido coherentes es porque su líder es una persona Bueno, coherente. es que es muy interesante eso porque es como la frase, cuando cambia uno, cambia el mundo, porque efectivamente te cambia la energía, el tipo de conversa, los espacios donde uno se mueve, entonces es cierto, lo que es adentro es Es un afuera. poco afuera, o sea, absolutamente. Y ahí hablando un poco más de como este llamado y estos cambios, hace unos años atrás, tú contabas que escuchar a Joan Antoni Melé en el Teatro del Lago, esto en el contexto de las empresas B, te hizo darte cuenta que habían ciertas cosas que no querías seguir viviendo como lo hacías. ¿Qué viste de ti ese día? ¿Qué te resonó tanto de esta conversa? Hoy te juro que es un día mágico, se me paran los pelos de solo acordarme lo que fue, porque imagínate, un teatro del lago con pura gente del movimiento B, cuando estábamos todos los idealistas juntos, había llovido, pues salió el sol, y Melete habla, hay gente que a mí me inspira mucho, que tiene una convicción ética personal tan fuerte que te hace creer que no hay otro camino que ese. Y Mm, Joan Melé te hablaba de el poder de los negocios de cambiar el mundo, del rol de cada uno en el impacto que tiene en la sociedad y, y lo dijo de una manera que yo dije, "Ah, yo quiero vivir como él me está vendiendo la vida. Yo no mm, quiero seguir viviendo como por cumplir, como con la mochila, como que la vida me pesaba, como que la vida fuera en blanco y negro y él me la mm, mostró a colores. mm. Y yo quería vivir la vida a colores, que no es solamente colores lindos, también hay café, hay negro, hay No, tormenta. total. Es como con los altos y bajos. Créeme que desde que me puse a emprender, he sentido los fracasos y los golpes mucho más que antes. Pero Claro. antes mi vida era plana, era súper segura, estable. Y quizás hay gente que eso le acomoda. Creo que por estructura de personalidad hay gente que sí. Mm, Pero él como que me hizo ver de que yo tenía que realmente vivir la vida que tenía que ver conmigo. mm, Y ahí empezó este proceso personal de quién soy yo, cómo quiero vivir, qué impacto quiero generar, qué experiencias me quiero asombrar, quiero vivir la adrenalina, quiero reír, pero también llorar. mm, Y eso es la experiencia de ser vulnerable, de mm, ser plenamente humana. mm, Eso es para mí vivir con propósito, es permitirte vivir como todo lo que existe en esta vida mm. y tomarme el dolor como una oportunidad de aprendizaje, no como una catástrofe o como una víctima. Y eso, él despertó como esa semilla en mí. Y aparte, ha sido tremendamente generoso conmigo. Yo soñé que él me escribiera el prólogo del libro, le dije, él no me conocía y me escribió el prólogo del libro. Y, y creo que él es un hombre tremendamente inspirador. Mira, qué bonito. Y bueno, ahí tú hablas, me acabas de mencionar el tema del dolor. Y ahí, sin entrar donde tú no quieras, ¿qué te enseñó también ese dolor en general de todas estas transiciones que tú has tenido que la plenitud no te hubiera enseñado? A ver, yo creo que uno puede aprender en la vida por dolor o por empatía. No creo que haya que vivir el dolor, solamente se puede aprender del dolor. Yo no necesito estar viviendo el terremoto en Venezuela para conectar con el dolor que tiene que estar sintiendo esa Mm, familia y querer conectar. Pero el dolor lo que hace, yo me lo imagino siempre como, imagínate ya, esto es como una cuerda. El dolor lo que hace es que te permite conocerte mucho mejor. mm, Acá están las acciones, acá las emociones, acá tus creencias, más abajo tus valores. Y el dolor
te hace irte para adentro y mirarte, mirarte, mirarte y observarte. Mm, Eh, y ahí tú te das cuenta realmente lo que te importa y lo que no te importa, lo que quieres cambiar, lo que quieres modificar. Tiene como ese efecto acelerador de la vida. mm, Y por eso te digo que después uno puede resignificar lo que vivió, porque ya te conectaste. Y bueno, yo lo cuento en el libro, una historia con mi padre, mm, que para mí fue muy dolorosa, en el que yo no hablé con ellos por 15 años. mm. Y que de repente me di cuenta de que fue ese quiebre, la relación con mi padre, la que me hizo mirarme a mí, fue ese dolor, y ahí yo me empecé a revisar y me conecté con mi mundo interior. Mm. Creo que con un dolor en la vida basta para conocerse profundamente, no es que todo el tiempo tenemos que estar En el dolor, pero, claro. en el dolor, pero Tal Ben Shahar, que es este profesor de Harvard, que me encanta y que lo vamos a llevar a Concepción el 8 de septiembre, dice que este ejemplo, mira, que en Arizona se quiso replicar la biosfera, le llamaron biosfera 2 y le pusieron agua, sol, árboles, plantas, animales, humanos. Los humanos no sobrevivieron, pero las plantas sí. Y crecían los árboles, pero llegada a cierta altura el árbol se caía. Y llegada a cierta altura el árbol se caía. Entonces empezaron a investigar por qué pasaba esto. Y la respuesta fue que como no había viento, no se forjaron las raíces que sostienen al árbol. Y cuando me contó esta historia, justo estaba mi hija de intercambio y yo estaba sufriendo mucho porque ella justo había tenido un problema con una amiga, etcétera. Y yo lo que quería era buscarla y sacarla de ahí y él me dijo, déjala, le estás dando viento. Ella necesita esto para entrar en sus raíces. Y creo que es verdad, el ser humano necesita ese viento para hacerse fuerte, pero no es un viento que te bota, es un viento que te permite crear raíces. Dicen que el dolor que no te mata te hace más fuerte. Creo que no hay que vivir grandes dolores. Los traumas ya estamos hablando de otra cosa. Yo no estoy hablando de trauma, yo hablo de dolor. Sí. Y por ejemplo, que mi hija se haya ido de intercambio, yo haya tenido este problema y estado lejos de los papás, yo te aseguro que ese dolor le hizo el efecto de irse hacia adentro. Que te rompan el corazón, que te echen de una pega, tener una enfermedad. Creo que es un acelerador del autoconocimiento, pero no creo que tengamos que andar sufriendo por la vida para ser felices. No. Y ojalá aprendamos a la primera, porque hay una maestra que es muy sabia que dice, el alma proyecta lo que tu vida necesita para evolucionar. ¿Qué quiere decir esto? Que es como que te está poniendo el desafío que tú necesitas para tú evolucionar. Al alma no le importa pasarlo bien en esta vida, al alma le importa evolucionar. Sí. ¿Ya? Entonces, si tú proyectas lo que necesitas para evolucionar y no aprendes de ese proceso, te lo manda de nuevo. Y te lo manda de nuevo hasta que ya te lo manda, pero aquí para que tú aprendas. Entonces, la vida te va a mandar un desafío. Ojalá lo veas, aprendas de ese y después te va a mandar otro, pero ya no lo mismo. No, vas a ir evolucionando. Total, sí, es como la otra vez hablábamos con una amiga. Los aprendizajes de la vida son como una espiral que se puede hacer cada vez más pequeño, porque si le haces frente a este aprendizaje, la vueltita entonces la próxima es más corta. Le haces frente, la vuelta es más corta. Entonces se te vuelve, si son como aprendizajes que uno tiene que tener en la vida, pero hacer que la espiral se vuelva más chiquitito si uno tiene esa capacidad y ese coraje de poder enfrentarlo. Pero me encantó esa analogía, te la voy a robar. Obvio. Oye, bueno, tú acabas de mencionar este tema del quiebre con tus papás, que fue bien potente y tú lo mencionas en tus libros, incluso hasta hace poco también hecho en tu LinkedIn, tienes un post muy bonito, que tu papá fue por primera vez a uno de tus eventos y que le dedicaste ese momento. Y eso habla mucho también de algo que tú mencionas en otros momentos, que es de esto de resignificar. ¿Qué pasó por dentro para ti ese día? ¿Qué se resignificó también? Mira, te lo voy a contar el día desde el principio, porque creo que igual a mí de repente vienen como destellos de amor. ¿Ya? Una cosa así como que de repente me conecto conmigo y digo, ¿qué cosa haría distinta si es que le hiciera desde el amor? Y justo mi mamá me había llamado y yo le dije, mamá, anda a ver a Gisela, anda con una amiga, no sé qué, y yo la vi súper complicada. Y yo me imaginé que era porque mi papá llegaba de un viaje y no quería dejarlo solo, entonces la Sharoni del ego nuevamente diría, bueno, que lo resuelva ella, ese es su problema. Pero a mí me vino un destello de amor y le digo, pero mamá, anda con el papá. Yo nunca lo había invitado tampoco. Claro. ¿Ya? Y mi mamá como que le cambió la voz y fue como, ¡ay!
ya, José, ¿quieres venir? No sé qué, y mi papá, ay, ya, qué rico, así veo a la Sharoni. Y fue como súper lindo, pero nació de este destello de amor. Ujú. Entonces yo sabía que iban a ir y estaba emocionada. Mi papá también es una persona muy exigente y yo siempre tengo el miedo, le irá a gustar, no le irá a gustar, se irá a aburrir. Mi papá si se aburre se manda a cambiar y se va, ¿cachai? Eh, y pasó esto de Karina y que yo tengo que subirme al escenario a presentar, que era algo que yo nunca había hecho. Entonces al final yo empiezo a hacerme mis cuentos en mi cabeza y digo, el universo me está premiando por mi destello de amor y yo voy a subir al escenario a presentar a mi amiga, o sea, un día redondito. Redondito. Y como no pude planificar lo que iba a hablar, me subo al escenario y justo mi mamá me dice, no me acuerdo quién me dijo, el papá te vino a escuchar a ti. Ya, y yo digo, ay, qué ternura, él cree que yo voy a hablar en mente de experta, pero entonces me subí al escenario y digo, bueno, estoy muy feliz, voy a presentar a mi amiga y primera vez que mis papás están acá y qué tierno, mi papá cree que yo voy a hablar, pero no, primera vez que tengo la suerte de presentar, una cosa así. Y, y fue chistoso, fue lindo. Eh, para mí fue como un día muy mágico, la verdad. Porque pasaron muchas cosas, muchas cadenas de amor. Mi amiga viene de Costa Rica, hace todos estos encuentros gratis, le regala amor a muchas mujeres, me regala amor a mí, después se le devuelve, se sube al escenario, vinieron mis papás. Pero caché que mi marido se ríe porque dice, mi amor, es que cómo te puedes pasar tantas películas en tan poco tiempo y te arreglas un cuento de algo que para mí es como vino tal persona. Y a mí me gusta vivir así, tiene que ver conmigo. Quizás por eso mi libro se llama La historia que te cuentas, porque capaz que otra persona podría haber dicho, oye, qué presión más grande, justo estaban, y Claro, deberían... la historia que te Pero cuentas, efectivamente. la historia que te cuentas, Mm. Oye, pero qué bonito esa instancia ahí con tu padre. sí, Quedo súper contento, lindo. aunque tú no hayas sido la charlista, quedo contento, imagino, Eh, de haber estado ahí. la verdad que no lo sé, porque no me comentó nada, pero se quedó hasta el final. Él me había dicho que se tenía que ir a una comida antes, y después me comentó por qué hablaste de plata, así que hasta ahí llegamos. Ya, tampoco les quiero vender la pomada de que ahora es un romance, puro amor, No, claro. porque la vida no es así, Mm. y tampoco yo espero eso de la vida. De hecho, yo no espero nada. Yo todavía no me atrevo a decir de que hay como un reencuentro definitivo, porque han sido 15 años separados, ¿no? Y recién empezamos a hablar de juntar. Reconocerse, po. O sea, Exacto. Lo único que sé es que lo que venga es una relación totalmente nueva, mm, sana, desde cero. Yo honestamente no tengo ni un rencor, creo que él tampoco. mm, Y también me hace ilusión ver qué es lo que vamos a construir juntos, mm, pero sin expectativas. sí. Uy, que es difícil eso, pero es sano. A mí Pero tú me sabes dijeron que una vez, así eso, como grandes expectativas están en grandes decepciones. Entonces, quédate con la factibilidad y con ponerle amor a las cosas. Nada malo puede salir del amor, pero desde la factibilidad también. sí, pero sabes que yo creo que la mente sí se puede entrenar para no generar expectativas y a mí la meditación me sirvió mucho para eso. Mm, Eh, cuando renuncié al mundo corporativo, una amiga me dijo, Sharon, y te vaya a demorar 2 años en desprogramarte de la Matrix tóxica, así con esas palabras. ujú, Yo me programé para que 2 años, pues entonces yo primero planificaba 6 meses, tener plata, porque uno nunca sabe cuándo eres independiente si va a haber, y tener proyectos de aquí a 6 meses. Después dije, ya, Sharon, y ahora que ya tenemos 6 meses, bajemos a 3. Y bajé a 3, y después me puse la meta y tener un mes. Y hoy mm, día yo con tener un mes planificado, ya me es suficiente. Entonces, te juro que uno puede ir entrenando la mente como para que deje de pensar tanto a futuro. mm, mm. Porque hay gente que puede creer que es bueno, pero a mí solo me genera angustia y prefiero vivir más en el presente. Y la verdad que agradezco a Dios, pero hasta ahora me ha funcionado. Qué Por bueno. suerte no me ha faltado ni trabajo ni nada. Y bueno, y cuando ya lleváis varios años en que el universo igual tú sentís que te acompaña, ¿por qué no voy a creer que hay algo que me acompaña? Claro, la experiencia va mostrando. Bueno, y aparte que, permíteme decirte, con esa energía es medio difícil que no te vayan resultando las cosas. O sea, ¡pua! Se irradia, llega, pero hacia el otro lado de la pantalla, pero con todo. De Santiago a Frutillar llega la energía, pero con power. Linda, pero no te creas que uno cuenta las buenas. Sí. Uno en general cuenta las buenas. Mm, Ponte tú, mañana voy a lanzar un programa, mi primer taller público, que es el que hago en empresas, que he hecho en más de 100 empresas, y de repente me di cuenta, oye, ¿por qué nunca lo he hecho para el público? ¿Por qué solo lo hago para empresas? Y las empresas, la verdad que en esta época no contratan nada, y dije, sé que me voy de vacaciones en julio, tengo que hacer algo. La necesidad, otra vez, el dinero mm, es un motor.
Dije, yo no Sí, estoy dispuesta a comerme mis ahorros en las vacaciones, yo quiero generar para irme de vacaciones. claro. Dije, voy a sacar este taller y mañana lo lanzo. Y estoy muerta de miedo porque tú te expones, lo haces público y si no se inscribe nadie o se inscriben 5 personas y al final yo de verdad cada vez creo más en la energía, creo mucho en la energía, entonces le meto mucha energía. Entonces el mailing que voy a mandarle a la gente va con un amor, el anuncio de las redes sociales va con otro amor, la página web, no es como que yo agarro un contenido y lo multiplico, es como que... Y al final, no sé si me queda mejor o peor en este enjuague, pero siento que le estoy metiendo tanta energía, tanta energía, tanta energía, que cuando le llega a la gente, le llega con una energía distinta. Y ojo ahí con la IA, porque la IA, con la tentación de todo rápido, todo suena bonito, ahí no hay energía, No, pues, ¿cachai? No hay no. energía, pero esto me encantaría poder demostrarlo científicamente en algún momento. Yo de verdad siento como que se empieza a recargar, a recargar, a recargar, y cuando llega la gente, llega distinto. Es muy loco, pero no Bueno, sé. es que somos energía. Yo creo que eso ya nos da como para 2 podcasts más ahí, Sharoni, Sí, porque el tema de la energía y yo concuerdo, hay mucho por... O sea, somos energía. sí. Algo se traspasa, algo hay cuando uno es como... yo creo fielmente que cuando las cosas se hacen con amor, nada puede salir malo. Nada puede salir mal. Puede ser de que las cosas no resulten como uno no quería, puede ser de que hayan baches en el camino que uno jamás esperaría, pero si hay amor a la larga y buena intención, ¿cómo van a salir cosas mal de ahí? Entonces, Pero y yo creo que ahí hay un consejo importante también para las mujeres que nos están escuchando y es a qué le estoy dedicando esa energía, que no es equivalente a la cantidad de tiempo que le estoy dedicando. Por ejemplo, con los eventos de mente experta, ahora tuvimos 3, uno por mes. Y Perico, que es mi socio español, me dice, ya, pero Sharoni, dedícale menos tiempo, si al final ya esto es más automático, tú ves cómo funciona. Yo le digo, es que Perico, cuando lo he hecho automático no vendo. claro. Entonces, yo igual le estoy dedicando toda mi energía emocional y estoy todo el rato pensando y eso ha hecho que yo venda menos charlas. Hay un costo de oportunidad que yo estoy perdiendo. Entonces yo no quiero hacer eventos todos los meses porque yo Claro. quiero seguir haciendo charlas. Porque mi energía, aunque te juro que me quedan horas en el día, no es en cantidad de horas, es en donde está mi foco, mi atención, en lo que mi mente está creando. Mm, Entonces yo sé que yo no puedo hacer mente experta todos los meses mm, porque necesito mi energía para lo otro, que es crear en mi marca personal, de repente cuidar a un familiar que está enfermo, no sé qué, no sé, pues mi abuela tiene 92 años, cuánta energía emocional me saca. mm, Pucha, sé que tengo que compartirla con mis hermanos y con mis primos y todo, porque no puedo, aunque sea 1 hora a la semana, lo que me drena. mm. Y entonces ser súper inteligente en lo que yo te decía de ir a buscar a mi hija al colegio, capaz que 1 hora al día, pero a mí esa cuestión, llego a mi casa y ya no quiero hacer nada porque Nada. ya me estresé. Aparte los niños tampoco lo valoran, no es como que, ay mamá, creo que viniste, es como que lo empiezan a dar por hecho. Entonces eso no lo hago, lo saco de mi ecuación. Entonces, en vez de medir tu día en horas, que eso es lo que yo hacía antes, que si no estaba serio al computador me sentía una floja, es medirlo en energía. Mm. ¿Cachai? Sí, uy, qué bueno, me gusta eso del medio. Bueno, en una de las cosas que leí hablaba mucho como de lo que te drena y lo que no te drena y la cantidad que uno tiene que poner de porcentaje en lo que a uno le gusta, que debe ser como los doctores eran como un 20% 20%. para poder el otro 80% y que tú Hacer buscas cosas que tener no. y tú buscas tener un 50% de que a ti te genere esa energía. Oye, Amaya, qué miedo, sabes mucho de mí. Bueno, Eres súper matea, te pasaste. Hasta a mí se me han olvidado esos reels. bueno, es que como default de periodista hay que hacer la pega antes de la Te entrevista. pasaste. Oye, Sharon, la Bueno, verdad, y, me quedaría y- hablando 30 horas más aquí, pero yo sé que también el tiempo apremia y te tengo hace como 1 hora aquí conversando y y me quedo como con 80 preguntas más por hacerte, pero linda. van a Lo he ser pasado tiempo. chancho y probablemente de todos los mails que llegan, ya tampoco me voy a creer, no me llegan tantos, pero me invitan a harto podcast y algunos pesco, otros no. Probablemente todo lo que tú investigaste, todo eso, cuando escribiste el mail, había una energía Mm. que hizo que yo lo sintiera distinto. O sea, creo que, claro ejemplo de lo que hace. Linda, Así que muchas gracias, Amaya, y te No, felicito gracias. por tu trabajo tan profesional. Linda, gracias. Oye, y para ir cerrando, ¿qué pregunta tú esperabas que yo te hiciera que no te hice? Eh, por ejemplo, cuando me dijiste que querías entrevistar a una amiga y a alguien que trabaje conmigo, como que me bajó la inseguridad. Yo no me considero una buena líder, Ujú, ¿ya?
y como que venía preparada para que tú me preguntaras como si yo me consideraba una buena líder o no, porque ahí está mi talón de Aquiles hoy día, que ser buena líder no es ser buena persona, Mm, ¿ya? Yo ujú, todavía estoy descifrando lo que es ser buena líder. Eh, eh, hoy día si te tuviera que definir algo, es para mí como ser absolutamente claro en la información. Es lo único. Cuando es bueno, cuando es malo, pero darle claridad en la información a la gente. mm, Pero a veces la claridad de la información es que te tengo que despedir porque tu puesto ya no es necesario. claro. Y a mí eso me ha costado mucho porque tengo un tema con la bondad, con Mm, herir sentimientos, y creo que a veces ser buena líder implica herir sentimientos y no ser. Entonces, y ahí empezó todos mis prejuicios pero si yo soy la del propósito, pues ¿cómo voy a echar gente? ¿Cómo le voy a exigir más de la cuenta? Y ahí tengo un tema no resuelto. Entonces, mm. eso me daba como miedo que me preguntes porque no, la verdad que no tengo la receta y no sé si algún día la va a tener. Estoy lidiando con eso. Bueno, por eso estamos haciendo este programa, que yo creo que recetas de liderazgo, yo creo que la vida entera podemos pasarnos leyendo libros de Como liderazgo. receta de ser buen papá es lo mismo. Exacto, y Cada no es uno una tiene que encontrar sola. su estilo. Sí, Entonces, es un mundo por descubrir. ¿Y qué te así es. llevas de esta conversación? Bueno, primero que me caíste demasiado bien y que tenemos que llevar mente experta a frutillar. Vamos que se puede, listo, Vamos tengo, que se ya, puede. tenemos ahí el contacto para meternos, vamos, vamos. Sí, porque si ya estamos llegando a Conce, tenemos que llegar. O sea, de verdad para mí es un sueño llevar a un mente experta al Teatro del Lago. Es como, para mí sería tocar el cielo con las manos. Em, esto te lo digo no de chupamedia, pero qué lindo que todavía hayan periodistas profesionales, porque me toca llegar a muchas entrevistas y es como, son preguntas súper genéricas lo que salga. Entonces, no sé, mi entusiasmo no es que yo sea siempre entusiasta, es que tú me llevaste para allá. ¿Cachai? Me Bacán. tocaste todas las fibras que me mueven, porque capaz que me podría haber preguntado de cosas que no me interesan. De hecho, iba a la radio todos los lunes y de repente me preguntaban de política, de actualidad, y yo dije, ¿sabes qué más? No quiero venir más. A mí no me interesa. Son temas que no, capaz que tengo una opinión, pero no es lo mío. Entonces, eh, gracias por eso, porque es una profesión súper valiosa que también, bueno, como todas, pues que la IA la está degenerando. Sí, Así que persevera con tu proyecto. vamos que se puede. Vamos que se puede, Sí, que listo, está bien. seguramente va a impactar a mucha gente. Gracias, y te agradezco un montón y pues nada, porque los roles cambian, los cargos pasan, pero las personas son las que dejan huella. No me cabe la menor duda que has dejado una tremenda huella en muchas personas y que lo vas a seguir haciendo. Así que muchas gracias, Sharoni, por este espacio, por haber estado aquí en la persona tras el rol. Muchas gracias a ti, Amaya.